Gloria al Señor. Bien, vamos a entrar entonces en esta temática el día de hoy, esperando que usted pueda ser muy bendecido y muy bendecida. Bien, hemos estado desarrollando esta serie, ¿verdad?, de estudios bíblicos, partiendo de lo que es 7 sellos, las 7 trompetas, y posteriormente lo que vamos a desarrollar ahora, las 7 copas. ¿Ya? Son juicios propios que han de ocurrir, por supuesto, en el periodo de la gran tribulación. Hemos dado detalles técnicos anteriormente acerca de lo que será ese periodo, pero siempre en cada uno de los estudios que estamos desarrollando estamos haciendo una breve introducción de lo que hemos visto anteriormente para no perder la línea, para no perder el hilo. Hemos dicho entonces que estos juicios que ya hemos mencionado y el que vamos a estar trabajando el día de hoy están todos alineados en un proceso escatológico, en el plan de Dios, diseñado exclusivamente en un trato sobre la humanidad. Eso es lo que se tiene que entender y que se conoce también, por supuesto, como la semana Septuaginta o como la semana 70, ¿verdad?, del profeta Daniel. Eso es importante que lo podamos entender bien claro. Dicho sea de paso, entonces estamos hablando de un periodo donde por supuesto hemos dado evidencia de que la iglesia de Cristo, la iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia que está preparándose para el arrebatamiento, no estará en este periodo de 7 años de gran tribulación sobre la tierra. Hemos dado pruebas, evidencias bíblicas en los estudios anteriores, por supuesto. ¿Ya? Entonces, el periodo de la gran tribulación y gran tribulación comprende un periodo aproximadamente de 7 años, donde los juicios más grandes que nunca se han visto, por supuesto, estarán derramados sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Y cada uno de esos juicios, por supuesto, va a tener una repercusión no solamente, ¿verdad?, local, sino que va a tener una repercusión de carácter mundial. Los juicios de la gran tribulación, amados, serán juicios de carácter mundial. Eso es importante que lo podamos entender. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando específicamente lo que son los 7 copas, que sería en el fondo la parte de la culminación de los juicios inminentes que vendrán en el periodo de la gran tribulación sobre los moradores de la tierra. Vamos a hablar de la parte final. En otras palabras, específicamente, ¿verdad?, los versículos, o del capítulo prácticamente, del capítulo, ¿verdad?, 16 en adelante, del capítulo 16, es que vamos a estar hablando en adelante. Así que allí usted puede mantener las escrituras abiertas para poder ir paso a paso de acuerdo al desarrollo del estudio del día de hoy. Bien, dicho sea eso, vamos a ir aclarando algunas cosas que son bien importantes. ¿Por qué voy a decir esto? Porque al parecer hay mucha confusión dentro de lo que es el panorama escatológico de acuerdo a cómo se desarrollarían los juicios. Si viene siendo cierto, hay muchas posiciones en cuanto al libro de Apocalipsis, que no vamos a discutir ahora porque lo hemos hecho en otro momento, pero sí se logra unificar una idea en cuanto a los juicios
y que es que son juicios que se correlacionan. Por eso es que va a encontrar alguna similitud entre algunos juicios y otros juicios de la gran tribulación. Y lo que le hemos traído acá, lo que les voy a mostrar ahora, es una gráfica de cómo se podría graficar, valga la redundancia, los juicios del periodo de la gran tribulación. Si viene siendo cierto lo que nosotros hemos dado según los estudios anteriores que hemos realizado, donde hemos analizado primero, ¿cierto?, los 7 sellos, luego las 7 trompetas. Hoy estaremos hablando acerca de las 7 copas, pero los 7 sellos en particular, al parecer, todos los eruditos bíblicos logran unificar la idea de que se estaría refiriendo a prácticamente todo, o si no casi todo, abarcarían los 7 sellos de lo que es el periodo de la gran tribulación. ¿Ya? Porque tenemos que decir que los primeros 4 sellos, ¿verdad? El primer sello de Apocalipsis capítulo 6, el primer sello representaría la aparición del anticristo, y de ahí en adelante comienzan a desencadenarse un sinfín de eventos sin precedentes descritos en cada uno de los sellos. Así como también en las 7 trompetas hay especificaciones técnicas que también abarcaría las 7 trompetas prácticamente juicios directamente de los segundos 3 años y medio, y en las 7 trompetas sería prácticamente como la parte final ya de la gran tribulación. Entonces, por eso que vamos a encontrar mucha coincidencia, podríamos decir así, usando esta palabra, mucha relación, para que sea más técnico, entre juicios que aparecen en los 7 sellos, como también parte de las 7 trompetas, y como también, por supuesto, en las 7 copas. Vamos a encontrar mucha similitud, porque al parecer, bíblicamente y técnicamente, el tema de los 7 sellos abarcaría gran parte de lo que es entonces el periodo de la gran tribulación. Ya, eso es importante que lo podamos entender. Vamos a ir analizando entonces cada uno de estos eventos, de estos grandes eventos que han de venir sobre la tierra. Y lo que va a ver usted a continuación es un paralelismo, ya estamos saliendo ya en su pantalla, un paralelismo entre lo que sería entonces los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas. Al parecer, muchos eruditos se han puesto de acuerdo en cuanto al esquema de esto, y podrían estar diciendo también de que los escenarios son tan similares, el de las 7 trompetas y el de las 7 copas, que en algún momento, claro, y hay evidencia de esto bíblicamente, que se podría estar refiriendo al mismo suceso, y que Juan lo ve, ¿cierto? De una manera, estamos hablando de que Juan escribió casi 2000 años atrás. Entonces, la perspectiva que tiene, deja decir en algunas sellos, en algunas trompetas o en algunas copas, en realidad, mucha similitud con otro, puede que sea el mismo, o si no bien parecido. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ya? Y eso es muy importante que lo podamos entender, como por ejemplo ahí en Apocalipsis en torno a las 7 trompetas, en el capítulo 8 descrito, ¿verdad? Hay mucha similitud con lo de Apocalipsis capítulo 16 en lo que es las 7 copas. Por ejemplo, lo primero es sobre la tierra, lo segundo sobre el mar, luego sobre los ríos, sobre los cielos, etcétera. Los juicios tienen mucha similitud entre sí. ¿Ya? Bien, vamos a ir entonces ya analizando algunas cosas que son bien importantes. Hay mucha similitud, y esto es lo que quiero que usted entienda, antes de ir entrando ya directamente a lo que es el análisis detallado de cada una de las copas, pero es muy importante dar a entender que los juicios de las 7 copas tienen mucha similitud, y es lo que yo les he venido diciendo anteriormente, tienen mucha similitud con lo que fueron las plagas sobre Egipto, de la manera sobrenatural que Dios obró para liberar al pueblo de Israel de Egipto después de él haber estado esclavo 430 años aproximadamente. Y vamos a ver detalles sobre esto, porque también es muy importante que lo podamos entender de lo que estoy diciendo.
Ahora bien, esto es muy importante que lo podamos entender. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir entendiendo más o menos cómo Dios actúa, cómo Dios opera, ¿verdad? Cómo Dios se mueve en el desarrollo y en el plan que tiene predestinado ya para el mundo y para sus habitantes. Habrían entonces grandes similitudes entre lo que son las plagas de Egipto y las copas de la ira. Egipto es la primera cabeza de la bestia en Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Egipto. Egipto es en Apocalipsis, ¿verdad? En la descripción de los imperios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y en adelante, ¿sabes lo que estoy diciendo? Egipto es la primera cabeza entonces de la bestia con 7 cabezas. Es decir, Egipto, los 7 imperios mundiales: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, y el último, el imperio del anticristo. Eso es lo que estoy diciendo. El faraón entonces se rebeló en contra del Dios del cielo. Y la última gran cabeza, ¿verdad?, que se ha de rebelar en contra del Dios del cielo será, por supuesto, el imperio del anticristo. Su rebelión es en contra del Dios del cielo. Y los juicios de las 7 copas, por supuesto, son muy similares en los que se relaciona, por ejemplo, a lo que ocurrió en Egipto, donde el Dios eterno tomó la naturaleza como método de castigo sobre Egipto, y también al parecer lo hará desde la misma óptica o de la misma manera en el periodo de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué vienen los juicios? Una de las preguntas que la gente muchas veces se hace, y la gente que no conoce Biblia se hacen y dicen: ¿por qué es que tienen que venir juicios sobre la tierra? ¿Por qué Dios, siendo un Dios justo, permite tanta injusticia, etcétera? La misma Biblia nos da énfasis en eso. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el problema. Ese es el problema de la naturaleza del hombre, del pecado del hombre, de la inmoralidad del hombre, que no deja que la justicia se desarrolle, sino que con su inmoralidad detiene la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el ser humano no tiene excusa cuando de justificarse se trata. Eso es lo que quiero que usted entienda. Cuando el ser humano busca justificarse delante de Dios, no tiene ninguna excusa delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque los hechos que el ser humano desarrolla lo hacen digno de recibir retribución por causa de los actos. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Entonces, aquí quiero que nosotros vamos a encontrar, en cuanto a los juicios, los juicios de la gran tribulación simplemente son el pago a la maldad del hombre, a la maldad que el ser humano podrá llegar entonces en el periodo de la gran tribulación. Y en eso quiero ser enfático, para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, si miramos nosotros, hay un paralelismo en lo que es Apocalipsis capítulo 16, para que esto usted lo pueda estudiar. Y en el libro de Éxodo, ¿verdad?, cuando vinieron las plagas sobre Egipto, hay un paralelismo completamente real y muy similar. ¿Por qué? Porque aunque en aquellos entonces fue un juicio local que vino solamente sobre Egipto, ahora será un juicio mundial que afectará todos los moradores de la tierra. Eso es importante que lo podamos entender, destacar y clarificar a la luz de la palabra de Dios. Entonces, todo está, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a comenzar a analizar, escúcheme con atención, cada uno de los juicios que han de venir o que están descritos entonces como 7 copas. Las 7 copas. ¿Cierto? Como las 7 copas.
que es la culminación de los juicios del periodo de la gran tribulación. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener nosotros el cuidado de poder analizar cada una de estas profecías, ¿verdad? Como reales, como hechos que han de venir al final del tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo donde el arrebatamiento de la iglesia es el hecho más inminente, más importante que cada cristiano, que cada hijo de Dios, que cada hombre, que cada mujer nacido de nuevo tiene que estar esperando. Estos juicios, por supuesto, que tendrán su cumplimiento en el periodo de la gran tribulación, donde se entiende evidentemente, y hemos dado, y digo evidentemente porque hemos dado clara evidencia de esto, de que la iglesia de Cristo no estará para estos eventos aquí abajo, pero sí habrá un grupo de gente, por supuesto el mundo gentil, estará el pueblo de Israel, pero también habrá gente que no se preparó para el arrebatamiento de la iglesia y tendrá que padecer los hechos que han de venir sobre el mundo entero en lo concerniente a los juicios de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. Eso es muy importante que tenga que ser entendido bien claro. Bien, vamos a estar entonces mirando un poco lo que serán las 7 copas. Vamos entonces a mirar la primera. Leemos el texto de Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que dice allí la palabra del Señor? Vamos analizando con mucho cuidado. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Las 7 copas de la ira. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Cuando nosotros leemos esta copa, nos damos cuenta claramente que esto no podría desarrollarse en el primer tramo de la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio, sino que nos damos cuenta que va a ocurrir esto, podría ser al empezar de los segundos 3 años y medio, o en la cúspide o en el momento más álgido, ¿cierto?, del levantamiento del anticristo. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 13, nos vamos a dar cuenta allí que aparecen 2 bestias. Aparece la bestia anticristo, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 13, el resurgimiento de esta bestia anticristo, y luego aparece la bestia falso profeta, que será la bestia que apoyará al anticristo. Y la bestia falso profeta va a levantar una imagen para que se le pueda rendir culto y para que la gente pueda ser marcada y que nadie pueda comprar ni vender, sino aquellos que tienen la marca o los que tienen el número de su nombre, etc. Por lo tanto, al iniciar este juicio, con las evidencias que estamos viendo a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que este juicio va a tener lugar en la mitad, podría decir, o a mediados de el inicio de los segundos 3 años y medio del periodo entonces de la gran tribulación, porque dice entonces que vendrá una úlcera, ¿sí? ¿Qué dice que vendrá? Vendrá entonces una úlcera maligna, dice, y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Actualmente nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, con la facilidad que se ha propagado, las diferentes epidemias alrededor del mundo, tal como la gripe aviar, el ébola, y muchas de ellas sin una total mejoría,
A esto se le puede sumar el uso de armas bacteriológicas que pueden ser puestas en manos de individuos malintencionados y proporcionar pestes que pueden propagarse muy rápidamente a través del mundo. Claro, hoy nosotros estamos viendo y este es el año 2024 donde más se ha hablado acerca del tema de la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial no es otra cosa sino que la utilización, ¿verdad?, del avance tecnológico en lo que es la robótica, y que la robótica pueda tomar aspectos humanos, por supuesto, llenos de información en las computadoras para que esas máquinas puedan tratar de hacer similitud de lo que hace un ser humano. Y lógicamente esto puede ser favorable para el ser humano si se usa bien, si se le da una buena, podríamos decir, una buena utilidad. Pero ¿qué pasa si esto es manipulado por fuerzas antagónicas, por fuerzas ocultas, por fuerzas malignas? Y es lo que va a pasar en el periodo de la gran tribulación, sin lugar a duda. Y lo que está diciendo este primer juicio de la primera copa que aparece es que vendrá una úlcera maligna sin precedente sobre todos aquellos moradores que tengan la marca de la bestia. Y aquí sí que hay algo que nosotros tenemos que entender muy claro. Escuche bien, en el principio los habitantes de la tierra que reciban y hagan implementar en ellos, usted sabe que el anticristo hará patente la identificación a través de un chip, sufrirán una terrible desgracia. Escuche esto, que esto es muy importante, este dato es muy importante, puesto que uno de los componentes líquidos que tendrá el microchip, que se entiende que es del porte de un grano de arroz, el cual está compuesto de un elemento llamado arsénico, y ese elemento llamado arsénico es dañino completamente para el cuerpo humano. Escuche esto. Los fabricantes del chip utilizaron este peligroso elemento y que por supuesto puede causar enfermedades a las personas que lo usen en su tiempo. Este ácido se derramará y avanzará rápidamente por el cuerpo de las personas y literalmente será la causa de una gangrena infecciosa y espantosa que llevará a que la vida de las personas se podrirá, la carne de las personas. Entonces, ¿qué significa esto? Hoy actualmente nosotros estamos viendo alrededor del mundo el implante de un chip que, por supuesto, hay países donde lo están utilizando, pero lo están haciendo no de una orden país o de una orden mundial, sino más bien están ensayando con él. Pero lamentablemente ese sistema contiene un elemento que, por supuesto, va a traer terribles consecuencias en aquellas personas que reciban esa marca. Y este juicio de la primera copa habla específicamente que aquellos que tengan esa marca vendrá sobre ellos una gran úlcera maligna. Esa úlcera maligna podría ser producto de la contaminación de ese chip que dañaría el cuerpo humano de la persona. Esa es una hipótesis. También podría ser producto de los juicios de la gran tribulación. Como sea el caso, eso va a ocurrir. Ahora bien, hay datos muy importantes que nosotros tenemos que ir mencionando y aclarando acerca de esto. Hemos visto cómo las enfermedades, cómo los virus, cómo diferentes enfermedades hoy ya no son algo extraño alrededor del mundo.
Y hemos visto cómo en los últimos años se ha incrementado de una manera sin precedente las enfermedades, las diferentes virus que hoy son capaces de emerger, qué sé yo, en Asia, como se entiende que ocurrió con el tema del COVID. Y en cosa de horas fue capaz de propagarse y llegar y cubrir prácticamente todos los continentes del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, nunca sabremos cuántas personas han muerto por consecuencia del COVID. Ya nosotros sabemos lo que estuvo atrás y que recorrió el mundo completo. Un reciente estudio publicado, ¿verdad?, ha recogido datos de esta organización y que ha llamado la atención en primer lugar de las enormes discrepancias que existieron en el mundo en cuanto a la tasa de mortalidad que produjo el COVID. Calcular estas cifras de manera exacta es prácticamente imposible y valga la redundancia, a pesar de que se han hecho muchos estudios y se hicieron muchos estudios. Uno de los motivos es que muchos países no recopilaron bien o no publicaron bien la tasa de mortalidad. Por lo que las cifras pueden extrapolarse, es decir, pueden variar. Es difícil poder tener una data exacta de esto. Pero el estudio desarrollado en 2020-2021 arrojó que casi 15 millones de muertos asociados al COVID hubieron en todo el mundo. 15 millones. Eso es lo que la data podría estar vinculada a mucha subjetividad, por lo que les decía anteriormente, no es algo exacto. Pero aunque así fuera, 15 millones de personas muertas por COVID. Y todo el mundo estaba patas para arriba, como se dice. ¿Y qué será entonces en la gran tribulación? Será algo sin precedentes que ocurrirá, escucha esto, específicamente sobre aquellos individuos, niños, mujeres, tendrán la marca de la bestia. Una gran úlcera vendrá sobre ellos. Apocalipsis 13, 15 al 18. Mira lo que la Biblia dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. Es decir, no es que si usted se queda, usted dirá, no, pero si yo no quiero, no me marco. Eso sería muy fácil. Versículo 16. Y hacía que todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, escuche esto. Hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, libres, esclavos, pobres, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar, ¿qué dice? Comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Déjeme decirle a usted, hay un sinfín de formas como actualmente se está implementando esta serial de números. No vamos a entrar ahora en detalle porque no es el punto. Pero lo primero que tenemos que entender entonces, que la primera copa que va a venir sobre los moradores de la tierra será una úlcera maligna y pestilente sin precedentes, que afectará a todos aquellos que tengan
la marca de la bestia, el número de su nombre, o que adoren la imagen de la misma. Bien, seguimos entonces. Vamos a estar mirando ahora lo que será entonces la segunda copa. ¿Qué ocurre acá? Versículos 3 del capítulo 16 del libro de Apocalipsis. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras allí? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Escuche qué interesante es esto, porque vamos a ver aquí de una manera sin precedentes cómo el mar será contaminado. Este juicio causará una catástrofe sin precedentes en el mundo marino, y las consecuencias de este fenómeno afectará la vida marina y la dependencia mundial que cada país tiene en nuestro planeta del mar. Consideraremos a grandes rasgos que el mar ocupa el 75% de nuestro planeta. ¿Cómo se imagina usted entonces que esto no va a repercutir el mundo? Claro que sí lo hará. Ahora, si hacemos un paralelismo de acuerdo a lo que ocurrió en el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 20-21 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzaron la vara, golpearon el agua que había en el río, ¿verdad? En el río Nilo, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Imagínense lo que eso va a producir a nivel mundial. Que el mar se convierta en sangre. Este juicio, que sería lo concerniente a la segunda copa, se agudiza aún más. Parece que en este momento se va a acabar la vida marina. Las pocas fuentes de alimento para el ser humano, por supuesto que también serán afectadas. Ya usted conoce el ciclo del agua. Conocemos el ciclo del agua, que cuando usted llueve es porque hay agua en estado gaseoso que desciende la lluvia y se transforma en líquido, y el líquido corre por los ríos y va a dar hacia el mar, y luego en el mar se evapora y las nubes se desplazan hacia los valles, hacia la cordillera, y vuelve el ciclo. Es cíclico, está constantemente. Y si las aguas del mar son dañadas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Serán juicios sin precedentes. Serán juicios sin precedentes que han de ocurrir sobre la tierra. Ocurrieron ya en Egipto. Y usted puede leer el libro de Éxodo 7, versículos 20 y 21.
y se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo. El mar se convertirá en sangre. ¿Qué podemos decir acá? Nosotros sabemos la dependencia como seres humanos que tenemos del agua, de los procesos del agua. Por su parte, siendo las aguas de los ríos nuestra única fuente de sustento líquido. Pero en aquellos entonces, dado a los juicios que se estarán derramando, habrán cambios climatológicos de manera sin precedentes. Y estos cambios climatológicos que estarán asociados a los juicios traerán repercusiones sin precedentes. Escuche esto. No solamente a lo que será la existencia del hombre en la tierra, sino que también todo lo que sustenta al hombre en la tierra. Y eso es lo que es muy importante que lo podamos entender. Nosotros vemos el juicio que será derramado sobre el mar, pero todo lo que envuelve o que depende prácticamente de estos elementos, al ser dañado, va a traer unas consecuencias sin precedentes, inimaginables para los moradores de la tierra. Bien, seguimos entonces. Cuarta copa. Vamos a estar analizando esto. Mire qué interesante es cómo vamos avanzando. ¿Qué va a ocurrir acá? Versículos 8 y 9, aparece todo descrito en Apocalipsis capítulo 16. Estamos hablando de una manera sencilla y práctica para que usted pueda entender. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Sí? Los hombres fueron quemados o se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Mire qué interesante es esto. Y no se arrepintieron para darle de gloria. Es decir, al ver los juicios que están viniendo por causa de la desobediencia del hombre y de la inmoralidad, el clímax del hombre, en vez de los hombres arrepentirse al Dios del cielo, lo que hacen ellos es adentrarse más en el pecado, en la inmoralidad, en la rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la ciencia ha anunciado que en los últimos años, en el último tiempo, en las últimas décadas, nuestro planeta está experimentando un aumento sin precedentes de la temperatura. Esto afecta de manera directa a la naturaleza, los procesos de fotosíntesis, de la vegetación, el derretimiento de los grandes glaciales en todos los continentes del mundo. Y esto, damas y caballeros, va a seguir avanzando exponencialmente. Esto no se acaba acá, esto va a seguir aumentando. Los rayos ultravioleta emitidos por el sol están causando ya muchos problemas en la Tierra. Se calcula en el año 2005, estamos hablando de fácilmente 19 años atrás, que en Europa murieron 40.000 personas. En el 2005 murieron 40.000 personas víctimas de las altas temperaturas.
El cáncer de la piel es otra de sus secuelas. Los polos y los glaciales se están derritiendo y el agua que fluye de ellos se desplaza en gigantescas masas hacia los mares, los ríos, sobrepasando su caudal límite, arrasando ciudades y causando incontrolables inundaciones. Pero eso es lo que estamos viendo en los últimos años, e inclusive en este año acá en Santiago de Chile. Estamos viendo el incremento de lluvias y que los ríos se han desbordado y están produciendo catástrofes sin precedentes. La gente que tenía su sembrado ya no puede cosechar, si no cosecha no puede vender, si no vende no se alimentan, y los que reciben o los que compran no pueden seguir abasteciendo a la población, etcétera, hermano. Ahora, todo esto, lo que nosotros estamos viendo actualmente, lógicamente, no es ni la sombra de lo que ha de venir. No es ni la sombra de lo que ha de venir. Es muy importante, relevante, que nosotros podamos estar, por supuesto, analizando las profecías bíblicas y mirando lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Sin lugar a dudas, este tipo de temas a muchos no les interesa. Pero no vaya a ser que sea demasiado tarde. Si usted no se prepara para el arrebatamiento de la iglesia y no está preparado, escúcheme con atención. No vaya a ser que vaya a ser demasiado tarde y usted ya se encuentre en el periodo de la gran tribulación y diga, yo escuché esto, pero nunca puse atención. Los juicios que han de venir en el periodo de la gran tribulación sobre los moradores de la tierra serán juicios, damas y caballeros, que nunca antes han existido. Que nunca antes han tenido cumplimiento en la tierra. Estoy hablando de los 7 sellos, de las 7 trompetas. Y hoy estamos hablando acerca de las 7 copas. Pero hay más acerca de lo importante que tiene que ver y en el análisis de esta 4ª copa, que será un calor abrasador del sol en la tierra. Y el 4º ángel derramó su copa sobre el sol, la cual se fue dado quemar a los hombres con fuego. Quemar a los hombres con fuego. ¿Qué ocurre? Hay muchas cosas que usted a lo mejor no entiende. Pero estamos entrando, escúcheme con atención, estamos entrando en un proceso, en un tiempo, donde la tierra se está calentando de una manera sin precedente. No se olvide, vamos a dar un dato bien importante acá, que la tierra tiene fuego por el exterior, que sería el sol, y tiene fuego en su centro. En el centro de la tierra actualmente hay 6.000 grados Celsius. 6.000 grados Celsius. Imagínense, a 100 grados hierve el agua. Estamos hablando de 6.000 grados Celsius. Y la tierra está entrando en un proceso claro y evidente de que la temperatura va a comenzar a aumentar.
El mundo está viviendo un cambio climático sin precedentes. Ese término, el cambio climático, es un término que hoy está en todos lados. Y que esto involucra cambios significativos en el clima que por supuesto repercute en el ambiente, en la estabilidad humana del hombre sobre la tierra, e incluye también modificaciones en el ambiente, en la temperatura, en las precipitaciones, en los patrones de vientos, en efectos que dañan la existencia y la coexistencia en el planeta Tierra. No solamente lo que es la existencia del hombre, sino también lo que vive en la naturaleza para que el hombre pueda existir. Todo está experimentando un cambio sin precedentes. La temperatura media del planeta ha subido más de 7 grados Celsius en el siglo pasado. De acuerdo con datos americanos, científicos proyectan que la temperatura media seguirá aumentando entre 1,1 y 6,4 en este siglo. Como quiera, las temperaturas están subiendo. Y eso, por supuesto, va a permitir que todos estos hechos vengan a acrecentarse, a aumentar, porque es símbolo de que estamos en la previa a que estos juicios vengan a desarrollo, vengan a cumplimiento sobre el mundo entero. Es interesante, pero cierto. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la quinta copa, que esto es muy interesante. ¿Qué ocurrirá? La quinta copa, llegará el momento en que las tinieblas vendrán sobre el mundo. Y esto será, por supuesto, a punto ya de venir el Rey de Reyes a establecer su reino y a tomar su juicio en contra del gran usurpador. Apocalipsis 16, 10, 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Mire qué interesante, sobre el trono de la bestia, del anticristo en este caso. Y su reino se cubrió en tinieblas. Y dice, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué sucede? Este juicio inminente sobre la bestia anticristo, al final de la gran tribulación, podría ser literal y ser consecuencia de algunos factores que mencionaremos a continuación. Primero, escuche, el humo que saldrá del pozo del abismo. Esto ya lo vimos en estudios anteriores, que oscurecerá el sol. Apocalipsis 9:1 al 3. Donde serán grandes cantidades de demonios que saldrán del pozo del abismo liderados, ¿verdad?, por un agente allí, por un principado. También la expulsión después de una guerra en el segundo cielo, lo que estaba diciendo anteriormente, porque dice capítulo 12.
Y en tercer lugar, la inminente venida de Cristo que está a punto de ocurrir para estos entonces. ¿Qué pasará? Que el trono de Satanás se cubrirá de tinieblas. El trono de Satanás se cubrirá de tinieblas. Y esto va a ir dando lugar a hechos sin precedentes que van a ocurrir de aquí en adelante. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que Dios va a atacar directamente el trono del anticristo. Escuche esto. Cuando el anticristo traslade su trono a Jerusalén y profane entonces el templo judío de aquellos entonces, ese tiempo se denomina, lo hace Daniel, como también lo denomina Mateo en réplica, se conoce como el tiempo de la abominación desoladora. Y en este periodo, el Señor, el Rey de Israel, no se quedará allí con los brazos cruzados, sino que enviará una plaga de langostas que dejará en tinieblas todo Jerusalén y por consecuente traerá repercusiones sin precedentes a los moradores de la tierra. Joel capítulo 2 versículo 10 dice: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos y la luna se oscurecerá y las estrellas perderán su resplandor. Claro, los astros que se encargan de iluminar la tierra, ya sea de día, de noche, en algún momento dejarán de hacerlo. Pero los seres humanos, lejos de arrepentirse, de humillarse al Señor Creador, al no reconocer a Cristo como la única fuente de salida a toda esta hecatombe que va a venir, amarán más la bestia, amarán más el placer del anticristo. Y entonces esto llevará a que los moradores de la tierra se llenen de pestilencias y un caos mundial. Pero esto no es nuevo. Esto también ocurrió, Éxodo capítulo 10, versículo 21-23. Repito, lo que ocurrió hacia el trono de Egipto del faraón fue solamente algo local en Egipto. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera pueda sentirla, palparla. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y por 3 días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Claro, porque Dios había hecho un milagro sin precedentes de traer solamente las tinieblas al corrupto Egipto. Pero estamos hablando ahora de una catástrofe mundial. Increíble. Increíble, pero cierto. Estamos analizando los juicios de la gran tribulación, en su efecto, las 7 copas. Vamos a ir ahora entonces con un siguiente juicio.
la sexta copa. ¿Y qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿De qué estamos hablando acá? La sexta copa. Dice las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 16, 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, dice. Y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, escuche lo que nos dice acá, porque este es un llamado directo, este juicio es en la parte final, y está obedeciendo a lo que sería el acontecimiento que dice Apocalipsis 16, los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero hay detalles muy técnicos que ocurren acá. Primero, es que el río Éufrates en este momento, en el clímax, al final de la gran tribulación, se va a secar. Lo segundo es versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, o sea, del diablo, y de la boca del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de rana. Versículo siguiente. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que saldrán 3 espíritus con poderes sin precedentes, impulsados por el diablo, por el anticristo y por el falso profeta, e irán a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice el versículo 16? Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿De qué está hablando la Biblia acá? Vamos a ir con detalle. Está hablando del llamamiento a una confrontación sin precedentes que tendrá lugar al final de la gran tribulación y que será la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón. Lo que usted está viendo ahora en su pantalla son imágenes reales del actual Valle de Megiddo. La palabra Armagedón es proveniente de la expresión Ar-Magedón, que significa monte de Megiddo, local situado aproximadamente a unos 30 kilómetros al sur de Nazaret. En este lugar se libraron grandes batallas. En el Antiguo Testamento. Y este será el lugar entonces de la gran batalla del Armagedón, porque los grandes líderes mundiales serán convocados por espíritus a esta gran batalla. ¿Y qué tendremos en la batalla de Armagedón? ¿Cuál será el escenario? Por un lado tendremos a los ejércitos del anticristo. Por otro lado tendremos a los ejércitos que se opondrán al gobierno del anticristo. Y alguien del cielo va a irrumpir, Apocalipsis capítulo 19. Será el eterno Dios. Pero vamos a hablar un poco más de esto.
Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 dice la Biblia: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Mira qué interesante es esto. Todos los que se la carguen serán despedazados. Y aunque viniesen en todas las naciones de la tierra, aunque todas ellas se juntaran contra Jerusalén. Zacarías capítulo 14, versículos 1 y 2 dice: En aquel día el Señor viene en medio de ti, donde serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y contra el gobierno del anticristo que estará en Jerusalén. Y la ciudad será tomada, Jerusalén, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto es la parte final de la gran tribulación. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 22. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse. Y los que están en el campo no entren en ella, en la ciudad. Porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es decir, llegará un momento de apogeo mundial en que será tan abominable los hechos que se desarrollarán en Jerusalén por causa principal de la abominación desoladora de este líder anticristo, que inclusive en Apocalipsis Jerusalén es tratada como Sodoma o como Egipto, por causa de su pecado y por causa de su maldad. Escuche esto. Pero ¿qué va a ocurrir acá? Quiero hacer énfasis en esto, lo que la Biblia dice. Es lo importante. Militarmente, la invasión del Armagedón es protagonizada por ejércitos del Oriente, es decir, de los países asiáticos: China, Japón, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, sin olvidar la India, Pakistán y otros más que se unirán para hacer guerra en contra del anticristo. Eso es el punto trascendental. Estos ejércitos asiáticos que lleguen del oriente para invadir a Israel y combatir contra el anticristo, contra la bestia, atravesarán primeramente toda la tierra mesopotámica, lo que usted está viendo en su pantalla. Atravesarán el Golfo Pérsico, el actual territorio Irak e Irán, para trasladarse luego a Israel. Y el avance de las tropas asiáticas sería imposible si no fuera porque el río Éufrates, que está en el actual Irak, no se secara. Y eso va a ocurrir de acuerdo a esta copa que estamos viendo, la sexta copa. El río Éufrates se secará. Mientras tanto, el anticristo será amenazado por esta terrible coalición proveniente de Asia y será obligada a agrupar su trono y todo su ejército para enfrentar el contingente, con un ejército de 200.000 soldados que avanzan para destruirlo. Si nosotros analizamos el contexto actual de lo que está ocurriendo con Israel, que será tema para otro estudio, por supuesto, el escenario está frente a nuestras propias narices, damas y caballeros. Pero hay algo más. El anticristo, para estos entonces, sabrá que esta guerra será una amenaza para él de carácter mundial. Y por supuesto se va a enojar. Por esto el anticristo trasladará su cuartel general a Israel, como decía anteriormente, para esperar la guerra allí y que al final se transformará en una guerra confrontacional entre las fuerzas del mal y las fuerzas que vienen de arriba, Apocalipsis capítulo 19. Pero mira lo que dice Daniel 11:45, que es muy importante.
y plantará, hablando del anticristo, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Mira qué interesante. Eso sería lo concerniente. Podríamos hablar mucho más del Armagedón, pero no estamos hablando directamente de eso, sino de la sexta copa. ¿Cuál será entonces la causa? Que se secará el río Éufrates para permitir que los reyes vengan a combatir a la bestia, para que ocurra lo que es Apocalipsis 16:16, lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mira qué interesante es cómo se desarrollan los hechos y los juicios. Bien, vamos a pasar ahora a la séptima copa. Mira cómo vamos avanzando. La séptima copa, un terremoto sin precedentes que va a venir sobre el mundo. Todo lo que yo estoy diciendo ahora podría ser considerado simplemente como ciencia ficción. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y entiende la profecía de este libro. 16, capítulo 16, versículo 17 al 21 de Apocalipsis. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Cuántos años tiene el hombre en la tierra? 6.000 años de existencia el hombre en la tierra. Nunca antes ha existido, dice Juan, un terremoto desde que los hombres estuvieron en la tierra, como el gran terremoto que habrá al final de la gran tribulación. Escuche esto, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y todo monte huyeron de su lugar y no fueron encontrados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas de del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Esto ya lo hemos analizado en el estudio anterior. Hay un sin igual paralelismo entre la séptima copa y el sexto sello de Apocalipsis, de los juicios de Apocalipsis, haciendo presagiar algunos factores muy importantes. Número 1, la culminación de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. La llegada también, en segundo lugar, del gran Mesías a poner las cosas en su lugar. Es muy probable que estos juicios, 2 o 3, 4 juicios, a lo mejor podrían replicarse. O Juan también podría estar hablando del mismo juicio en diferentes esquemas, diferentes formas. Como sea, todo esto, lo que estamos viendo, damas y caballeros, es inminente. Es decir, vendrá. Hay una inminencia detrás de todo esto, y que es que realmente ocurrirá. Todo esto tendrá por supuesto su cumplimiento, su apogeo.
Si miramos nosotros Apocalipsis capítulo 6, vamos a encontrar desde el versículo 12 al 17 más argumentos sobre esto, muy detallados y muy importantes. ¿Qué dice la Biblia allí? Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. Esto está hablando del final de la gran tribulación. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, dado a la consecuencia del gran terremoto. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos y todos los libres se escondieron en las cuevas, entre la peña de los montes, y decían a los montes y a la peña: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Increíble. Increíble, pero cierto. Estamos aquí, llegando ya al final de la gran tribulación, donde ya todo se prepara para la llegada visible del Mesías. Mis amados hermanos, siervos del Señor y amigos, esto es real. En algún momento de la historia posterior al arrebatamiento, estos juicios han de venir sobre el mundo entero. Los juicios de la gran tribulación, los 7 sellos, vendrán sobre la tierra. Las 7 trompetas seguirán a los 7 sellos. Y posterior a eso, vendrán las 7 copas de la ira. En este tiempo, nadie podrá decir: yo nunca escuché hablar de lo que ha de venir. Porque todos nosotros, e inclusive al oír este estudio, ya nos hacemos completamente responsables de lo que ha de venir. Que Dios le bendiga. Gracias por haber compartido con nosotros este estudio que estamos ya concluyendo. Los juicios de la tribulación, las 7 copas. Dios le bendiga. Un alto, vamos y volvemos.